Bienvenidos a Watchers Report, con ustedes Kevin Basserman y su servidor Frank Rojas. Señores, tenemos este episodio nuevo de Watchers Report donde vamos a hablar ni más ni menos que Venom, Let There Be Carnage. Una película de Andy Serkis, este aclamado actor, ya director, productor y escritor, que deja mucho que decir como secuela. Fue una secuela interesante, pero pudiéramos decir que fue una película buena. No. Vamos a hablar, señora, de un territorio non-spoiler, no se preocupen, vamos a hablar sobre lo que, en nuestra opinión, la vimos recientemente la película, y entendemos que hubo potencial, pero no llegaron a las expectativas que teníamos. Más tarde, en este mismo episodio, vamos a hablar sobre el territorio spoilers, para que tengan conocimiento, pero vamos a hablar non-spoiler para que la gente entienda qué pensamos de la película y qué pueden esperar de ella. Cuéntame, Kevin, ¿qué tú pensaste de ella? La película para mí no fue buena. No fue tan mala como la primera. No, fue más entretenido. O sea, no sé. Sí, esta fue más entretenida. Yo cuando vi que Woody Harrelson iba a estar en la película, yo como que Sí. me dio un poco más de interés en verla. Sí, vimos que Pero- estaba en el post-credit de la primera, ¿verdad? Exacto. Con una muy mala peluca, por cierto. Sí. Y realmente yo siento que no le dieron la oportunidad al actor de interpretar o traer a la vida a este personaje a su forma. Es como que le dijeron, hazlo de esta manera y ya. No le dieron esa libertad de crear el personaje a su propio entender. Fue un villano dimensional, one dimension the villain, como dicen en inglés, un tipo de una sola dimensión, donde no tenía... no es que uno sienta empatía por el personaje, sabiendo que Cassidy, que es verdad, Carnage en los cómics y en los cartoons de Spider-Man y eso, sabemos que es un villano asesino, psicótico, asesino en serie prácticamente, que no tiene empatía. Y uno no debería sentir empatía, pero debe interesarte el personaje. Vimos al Sí, o principio... entender una buena razón Exacto. del por qué. Sin hablar mucho en detalle de spoiler, ¿verdad? Porque este review al principio vamos a hacerlo sin spoiler. Supimos un poquito de su background, pero fue como todo tan rápido. La película comenzó y acabó, y tú dirías, bueno, la película sabíamos que duraba 90 minutos, una película bastante corta para ser una película de Sony y de Marvel, un personaje de Marvel. Pero no vimos que hubo un desarrollo, un detalle sobre qué podría interesarnos Carnage y los personajes que lleva este villano, que para mí es uno de los mejores Spider-Man, pero yo no sentí esa conexión o ese interés. Es uno de los villanos más interesantes, por lo menos a mi parecer. Sí. Y tú no sientes que es el mismo Carnage que uno veía en los dibujos animados o en los cómics. Ujú. Incluso ni siquiera la forma en la que llega a aparecer en la película, ni siquiera es la misma que uno vio cuando chico. Sí, porque uno habla de los simbioses como que estamos hablando de esta sustancia alienígena que viene de otro planeta, y aquí lo muestran de una manera que tiene poco sentido. La película en general, que yo siento que tiene poco sentido. Y en un sentido, yo, buscándole la lógica a las cosas, como espectador, pero también como fan, ¿verdad? Desde que uno era pequeño, uno aprecia cierta lógica en las películas de fantasías. Sí, y porque no vimos eso. Es como una lógica dentro de ese lo mundo. ilógico Exacto. que es ese mundo. Correcto. O sea, porque por superhéroes, poderes y todo eso, pero uno le tratan, o sea, es como la lógica dentro de eso. Sí. Y en muchos pedazos es como que no le dieron el tiempo que necesitaba a... No hubo un momento de respiro tampoco en la película. No, pero por ejemplo, hay muchas películas que no te dan un respiro, Ujú. pero tú la disfrutas más, porque por lo menos te explican más y tú Sí. entiendes el por qué todo va tan acelerado. En esta- Y ese es como el estilo Es de la como que había película. una cosa atrás de la otra, pero no te dejaban un respiro para tú entender qué fue lo que pasó, porque ni siquiera te lo explicaban bien. No, definitivamente. ¿Qué tú pensaste de Tom Hardy, de su regreso como Venom y Eddie Brock? Para mí él lo hizo bien, o sea, como en la primera, lo que no me gustó que intentaron como hacerlo más chistoso, Sí. pero estilo DC, medio como que los chistes un poco forzados. Nosotros, sí, yo entiendo que cuando nos fuimos al cine, los dos,
no teníamos muchas expectativas, señores. Porque no nos gustó realmente la primera. Nosotros personalmente sí sabemos que la película recaudó mucho dinero, obvio, por eso hubo una secuela. Y tiene su fanaticada, lo cual se respeta. Pero nosotros no nos cayó en mucha gracia la primera, pero teníamos ciertas expectativas de que esta podría ser mejor, pero sabíamos que no iba a ser un masterpiece, como dicen. Y la verdad que, aunque nos gustó más que la primera, dejó mucho que desear. En cuanto al guión, en cuanto a la historia, yo siento que el personaje de Michelle Williams fue un relleno. No culpa a la actriz, pero sí veo que aunque se nota que se divirtieron haciendo estos performances de estos personajes, no sentí profundidad en ellos, no hubo conexión. Para mí fue algo más de vamos a hacer una secuela, vamos a poner este villano y este antihéroe, que son probablemente uno de los top 5, top 10 tal vez, villanos de Spider-Man más conocidos y favoritos de la fanaticada, y vamos a hacer una película de ellos. ¿Qué tú pensaste, Kevin, de ese final donde vimos esa confrontación entre Carnage y Venom? ¿Te gustó los efectos especiales? Mira, los efectos especiales me parecieron bastante bien. O sea, estuvieron bien elaborados en cuanto, por ejemplo, como las luces, cómo se integran con sí, el personaje. No fue se mucho notaba, la primera. Por más que uno se da cuenta, obviamente, sí se notaba como que más, en cierta forma, real. Sí. En cuanto al ambiente, se sentía más ahí. Se veía menos animado tal vez en ciertos momentos. Y le pusieron mucho detalle en cuanto a las peleas. Es como él alarga todos los pedazos de él mismo. Sí, porque vimos en los trailers, y uno que conoce a los personajes o los que los siguen, sabemos que a diferencia de Carnage, aunque son simbiosis muy parecidos, Carnage, ¿verdad? Como lo es, un lunático, donde los poderes funcionan un poquito más alocados, se nota cierta, vamos a decir, no sé si es flexibilidad, en cuanto a la sustancia se dispersa en todos los lados, mientras que Venom un poquito más fortaleza, o no sé si sería fortaleza o más... tenía más personalidad, diría yo, en esta película, porque sabíamos que es un alienígena o una sustancia que viene de otro planeta, que es un ser vivo, mientras que no entrando en spoiler todavía, pero en Carnage no vimos eso, vimos simplemente cómo se desarrolló y de repente estaba aquí. Que incluso, por lo que yo recuerdo, Carnage era más alocado. Sí, era más así, sí, como una persona totalmente... Era como el Joker de Venom, prácticamente. Una versión de Venom, pero obviamente mucho más... Sí, y él incluso como Carnage, o sea, ya la transformación en Carnage, tuvo poco diálogo y no se sintió como... Es como que tú lo viste más como un alien peleando contra Venom y ya, pero no se le sintió como lo que es realmente Carnage. Lo que uno conoce del personaje. Bueno, señores, vamos a entrar en lo que una breve descripción de nuestro punto de vista en cuanto al spoiler review. Y nuestra reseña es que la película, entendemos que Carnage no tiene sentido como llegó a este mundo. Spoiler. En esta versión vemos a Carnage como el personaje de Cassidy tiene una obsesión, diría tal vez, con Eddie Brock, de que son como hermanos que están conectados, y quería que Eddie Brock le entrevistara a este personaje de Eddie Brock con Cassidy, no sabiendo que él era Venom. Y vimos cómo se contagió de alguna forma de la simbiosis, y no tiene sentido porque en la escena vemos como él muerde a Eddie Brock y de repente, chupándose un dedo, vimos que se transformó. Un poquito de sangre. Sí, y eso es algo que yo desconocía y no le vi mucho sentido, de que la sangre de Cassidy hizo que despertara este nuevo personaje que tiene una personalidad en un sentido. De Eddie Brock. Ajá. Porque él simplemente lo mordió en la mano, salió un poquito de sangre. Sí. Y entonces fue al instante de que lo tocó, la sangre de él mordió la de él, fue como que sí, se notaba que ya estaba transformando. Y eso no tenía mucho sentido. Lo otro que me pareció que fue incluso peor todavía fue el hecho de que todo sucedió como fue de un día para otro, o creo que no era más de 2 días, si mal no recuerdo. Sí. Y Carnage, o sea, acaba de ser
por así decirlo, creado, Ujú. que en lo que yo me acuerdo de cuando era niño, Ujú. lo que me acuerdo que había llegado del espacio, al igual que Venom. Sí, y Y principalmente en estos cómics que la película tuvo mucha influencia de lo que es The Little Protector, que es un cómic bastante legendario de Venom. Y aquí lo vemos que fue creado de un poquito de sangre Ujú. y ya enseguida es súper poderoso. Sí, De ese poquito de que le sacó a Eddie Brooke, Sí. ya era más poderoso que Venom. Tú te refieres en la parte de como el breakout de la cárcel, ¿verdad? Donde iba a hacer su ejecución Y no y so- él de repente sabía mató a todo usar el mundo y todo, salió de la cárcel. y no solo eso, también cuando estaban peleando. Sí. Cuando estaban peleando como A- Venom, lo había ponían a un Venom cierto como que... dominio de sus poderes donde yo no tenía conocimiento que la simbiosis podría recrearse, vamos a decir, con una sangre compatible y de repente tenga su propio nombre o tenga una personalidad distinta al de Venom. Ahí eso no me dio mucho sentido, pero es lo que es. La película fue muy entretenida en cuanto a sus efectos. ¿Qué tú pensaste, Kevin, del personaje de este policía, que no recuerdo el nombre de él, que tuvo un papel más importante de lo que yo pensaba? Que incluso este actor lo vimos en Snatch, creo que era la de Guy Ritchie con Brad Pitt, y que hace muchísimo que tenía ese nivel ese actor. ¿Qué tú pensaste Sí. de él? ¿Y qué tú pensaste de ese final, donde vimos que él aparentemente Bueno, adquirió un poder porque tenía los ojos azules, eso fue como glowing lo azul? que no tenía mucho sentido. O sea, el policía, sí al principio uno le tenía cierto como odio Ujú. porque quería básicamente No le caía bien, Eric. maltratar Y maltratar a Eddie, a exacto. Eddie Sí. y más después de que Eddie había sacado la historia y no a la policía. Sí, sí, realmente. Pero luego uno como que empezó a crear cierta empatía con él porque él se volvió como más Ujú. cercano y no le dieron mucho tiempo a desarrollar nada. Pero ese final donde, o sea, No entendí. a él lo agarran con una... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Shrek, ella le decían Shrek, no Francis. Francis. Que su Que lo su nombre en agarra los cómics era como Shrek. algo así. con una cadena y lo Ujú. jala, que tú entiendes como que se le rompió la espalda o algo porque cae como Correcto. en una especie de tubo. Y no te lo vuelven a mostrar hasta el final, Ujú. que te lo enfocan y los ojos se le prenden en azul. Se lo prenden. Pero no tiene sentido porque no te explican el por qué. Si te lo piensan explicar en una tercera, es una muy mala manera de hacerlo porque te genera Claro. unas preguntas de algo que tú entiendes que no tiene sentido ahí porque no te dan, por más que te lo quieran explicar después o lo que sea, tú quieres por lo menos Tú tratar te de entender cierras. algo. Claro, tú te cierras porque al final tú conociste a este personaje en tal película, pero Es ni que siquiera hay elaboraron muchos- cómo se infectó, cómo obtuvo sus poderes, sean cual sean, Hay porque muchos no cabos recuerdo sueltos ese así personaje. en la como- película. Fíjate que en la parte de ese personaje que tú acabas de comentar de Francis, señores, Francis es la novia de Cassidy, ¿verdad? Vemos como la rescata de esta institución que aparentemente tiene muchísimos años. Y de repente, cuando él la saca de prisión, Kevin, ella sabe manejar más que Fast and the Furious. Más que Toretto. Ella puede hacer un drift y supuestamente ella estaba ahí desde pequeña. ¿Cómo ella aprendió a manejar así? Viendo películas. O sea, sabemos, señores, que todo el mundo es fantasía. Pero hay que buscarle el sentido a las cosas. Para uno como espectador no sentirse que lo que Te están haciendo jugando, perdiendo el tiempo. haciendo perder el tiempo a nosotros, ponle a Venom, ponle a Carnage, Es como que ponle cierto personaje. no te preocupes, no te preocupes. la van a averiguar. Dale para allá que La ella van se a va a averiguar. entretener. Señores, Eso es lo que uno siente. y, Con y- ese y tipo eso, de cosas. uno dice que eso es nitpicking, de que siendo muy crítico. Yo diría que no, porque nosotros lo que queremos en ese sentido, una película entretenida, con personajes interesantes. No estamos hablando de una película de ganadora del Oscar y nada por el estilo, pero que sea entretenida y decente, como que uno Es que pueda hay- apreciar los detalles. Hay demasiadas cosas en esa película que como para tú dejar pasar. El Sí. hecho, por ejemplo, fíjate como el policía supuestamente le da un tiro en el ojo a ella, que por eso Sí. fue que ella perdió el ojo, pero ella tenía el ojo entero Sí. y lo único que tenía en el ojo era una raya hacia arriba y una raya hacia abajo. O sea, si le dispararon en la posición y la dispararon, debería tener así. Por más años que pase, ¿verdad? o el ojo debería tener algún problema. A menos que en ese mundo, en ese universo, el cirujano No plástico. sé, debieron poner aunque sea un parche o algo. Nick Fury. ¿Cómo tuviste, Kevin, lo que fue entonces esa conclusión de cómo
spoiler, mataron a Cassidy. Yo entendía que no era un personaje que me llamaba la atención en la película. El personaje en sí de los cómics me llama mucho la atención. Pero tenía tal vez esperanza de que pudiéramos verlo más adelante y lo mejoren, tal vez. Aquí fue como un one-off. Mataron, Venom se comió la sustancia y le arrancó la cabeza a Cassidy. Yo entiendo que Woody Harrelson, un actor con tanta experiencia, fue desvalorado aquí. Bueno, sí, para mí no lo dejaron expresarse demasiado. Sí. Ni siquiera te mostraron bien, o sea, tú entiendes porque tú sabes que Venom quería comer cerebro desde el principio y él como que hace como que lo va a hacer así, después te muestran otro ángulo donde se ve el cuerpo que cae, pero ni siquiera es como que ya estaba cayendo. Sí, es como que la película quiso ser hardcore en algunos pedazos, pero te lo cortaba y te decían, no, recuerda, esto es PG-13. Tú dices, pero, señores, Carnage. Y la película tiene profanidad porque vemos cómo utilizan el F-word, como dice, al final de la película. Y tú dices, pero ¿qué es lo que quiere ser la película? No tiene identidad todavía. Y para mí, yo hubiera, incluso lo hablamos en una ocasión luego de la película, yo hubiera preferido, si no puede mostrar ese lado gráfico, gore o sangre, lo entiendo, pero sería interesante como una toma, pudieran hacerlo como ha hecho algunas películas, y hacerlo de forma creativa, donde se ve la sombra luego de cómo ¿verdad? Matan a un policía o a alguien, y se ve esa crueldad de Carnage, cuando tú dices, wow, te impacta. O que tú ves que va a agarrar la cabeza y no cuando termina de cerrar. Exacto, aquí fueron cortes, y tú crees que lo mataron, pero tú no estás seguro si lo mataron. Fíjate también cómo supuestamente mataron a Frances. O sea, ella cayó y luego cae la campana arriba de ella, pero cae de tal forma que ella puede quedar adentro. Exacto. Es como si te la ponen de lado, ya tú sabes. En ese momento yo quisiera como que, yo dije como que, cuando lo estábamos en el cine, yo dije, yo quisiera como darle un rewind y ver, ella cayó adentro. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, señores, la película son detalles que de verdad dejan mucho que decir. Entonces, la película, su cinematografía no estuvo mal, la fotografía estuvo buena, los efectos estuvieron buenos. Andy Serkis, él tiene un ojo para eso, como un actor de CGI que fue por tanto tiempo. Imagino que tiene la capacidad para hacer eso. Pero entiendo que no sé si el estudio aceleró el proceso. No sé, es como que no le dieron el tiempo al guión. Ahora, para decir cosas que me parecieron más o menos como bien. Sí, para decir el lado positivo, señor, porque no todo es malo. Cuando Venom estaba en el underground party que había, que era todo como por más que toda esa escena para mí fue sin sentido. Sí. Porque simplemente para demostrar que él estaba enojado con Eddie. Con Eddie. Sí, fue sin sentido, pero tiene un punto. Como pusieron. Como pusieron sí, pero toda la película te la llevaban así. Y ese pedazo cuando fue todo largo y sin sentido. Sí me pareció muy bien como hicieron el 3D y tú sentías como que él estaba ahí. Como que era un disfraz, que eso es lo que todo el mundo creía. Y el otro detalle que me pareció bien fue cómo integraron. O sea, porque primero te ponían el odio que tú sentías para el doctor. El doctor, que era que estaba con la ex de Eddie. Sí. Y entonces como después te lo pusieron como el salvador porque él ayudó. Sí, o sea, que él al ayudó final más que ella. Venom dijo de que I really think you didn't need it. O sea, él reconoció algo, pero al mismo tiempo decía que no. Tuvo su parte interesante. Yo personalmente los chistes no la pegaron conmigo. Yo me quedé esperando reírme. Creo que me reí 1, 2, 3 veces. Era mucho. Pero sí. Esa risa interna. Sí, la risa como interna. Que tú miras por un lado pero nadie se ríe. Y yo digo, bueno, me gustó la actuación de Hardy. Entiendo que él trabajó con lo que tenía. Entiendo que él estuvo muy involucrado con la película también. Yo hubiera deseado que hubieran escogido ¿cómo decirte? Una especie por lo menos de historia un poquito más seria. Entendemos que estos personajes son fantasiosos, pero hay que darle respeto a lo que es el personaje y quien lo escribió. Estamos hablando de un personaje de Marvel, señores, que tienen décadas. Entiendo que pudieron hacerlo un poquito más serio, ya que como uno puede ver una película de Alien y hacerlo con un suspenso, que uno cree en ese monstruo, ¿por qué no hacerlo de un cómic? ¿Por qué no hacerlo
de Venom, ¿por qué no hacerlo de Carnage? Entiendo que debieron darle cierta seriedad cuando lo necesitaba. Yo personalmente me encantan los chistes cuando son en el momento adecuado, pero sobrecargarlos simplemente para hacer una especie de burla en cada momento, yo entiendo que ya es demasiado. Entiendo que la relación de Venom y Brock, en un sentido, me gustó un poquito más, pero la sobrecargaron de chistes que me quitaba de la película. Cada vez que yo tenía potencial de entrar en la película y como que enfocarme, me sacaba. Y como que lo veía como un popcorn flick, que tú lo veas y tú realmente estás prestando atención. Hablando, Kevin, de ese post-credit, que para mí fue lo mejor de la película. Sí, que aunque tampoco tiene sentido, señores, ¿qué tú pensaste de, señores? Mira, Tom Holland aparece en la película. Eso para mí fue lo mejor, porque así mismo como también dijo un amigo mío, sin Spider-Man, Venom y Carnage no tienen sentido. No tiene sentido. Sí, y realmente, yo estoy esperando el símbolo de Venom ahí. No lo ponen porque no te esperan. Y que incluso, si como todos recuerdan, la primera vez que introdujeron a Venom fue en la Spider-Man 3, la de Tobey Maguire. Con Topher Grace. Lamentablemente. Sí, lamentablemente la película fue malísima. Pero te digo algo. Esa es la forma, de verdad, sí, en la que sí, totalmente tal vez debieron haber puesto como ya arreglaron Spider-Man. Mira, yo me acuerdo tanto de esa película, Kevin, que cuando la sacaron la 3, Venom iba a estar y el estudio le dijo a Sam Raimi, que era el director de esa película, de la franquicia, que la segunda me encantó, y la tercera fue una excepción, la quisieron sobrecargar porque Venom era una persona popular, pero él no iba a formar parte de la película hubiera sido mejor sin él. No, claro. Y mira lo que pasó al final, no era el Venom que nosotros esperábamos. Ahora que la arreglaron, yo considero que debieron introducirlo ahí. Y después, si querían, hacer un spin-off. Yo entiendo que, entendemos que son universos, porque ¿verdad? Marvel y Sony tienen este acuerdo donde saben que quieren sacarle provecho a Spidey y sacar mucho dinero, de que entiendo que esa unión que hicieron ambas compañías le pueden sacar mucho provecho, pero la ejecución de Sony todavía no ha llegado a donde yo esperaba. Vemos que Morbius, que es otro personaje, que él es el famoso vampiro del universo de Marvel, ya viene su película el año que viene, pero mientras tanto, si es al nivel de esta película, mi entusiasmo baja un poco, o baja bastante, diría, lo suficiente para yo no esperarla el año que viene. Así pero volviendo a ese postcrédito, yo creo que o sea, sí crea un hype, una expectativa a la gente de que se va a integrar con el universo, porque te muestran. Hay que esperar qué pasó ahí. En la televisión de que te están mostrando que Spider-Man es Peter Parker, y eso es lo que uno vio ya en el trailer de Spider-Man. No, y no obstante eso, de la nueva Spider-Man. Exacto, mira cómo fue la ejecución. Vemos, ¿verdad? Que Venom que la ejecución fue bastante mala. Ellos van de vacaciones de alguna forma, porque en la película pareciera como que they're gonna part ways, se van cada quien por su lado. Y de repente están juntos en la playa, y yo, ok. Vemos el post-credit donde ellos están dentro de su habitación, en el hotel, y lo que vemos es que están estos dos personajes hablando, viendo la televisión, y de repente pasa algo. Cuando Venom dice que hay cosas de él que desconoce sobre la simbiosis de Venom. Y de repente hay como un terremoto, un semi-terremoto. Sí, no, porque él le dice como que tú me guardas secreto. Ajá, exacto. Y entonces dice, lo que pasa es que tu mente no, como que no podría soportar 80 mil millones de años de información, qué sé yo qué. Y dice, como que tú vas a tener una pequeña noción de lo que es eso. Y de repente pum, y yo... Y aparecen en el otro lado, ninguno de los dos entiende qué pasó. Es una habitación diferente, un televisor diferente, todo diferente, y aparece, no Spider-Man, aparece hablando J. Jonah Jameson, y yo, ok, porque es verdad, J.K. Simmons, esa voz, uno la conoce a una milla, y ya uno sabe. Y de repente ponen a Spider-Man en televisión, obviamente Jonah acabando con Spider-Man como siempre. Y lo que vemos a Venom como que viendo a Spidey, a Peter, como que tasty, como han dicho, como que muy interesante. Pero tú no sabes cómo llegaron ahí. Al final, lo que sabemos que él hablando de algo, cayeron ahí. Puede que ya con este tema del multiverso, donde vamos a ver en No Way Home de Spider-Man, donde vamos a ver en Doctor Strange, The Multiverse of Madness, lo expliquen mejor. Pero
hay que recalcar, esa parte de la película no formaba parte de la versión original. Eso fue algo que grabaron hace unos meses, antes de lanzar la película. Claro. Así que hay que ver, señores, qué va a pasar. Para darle conclusión, ¿cuál es tu puntuación? Wow. Yo recuerdo que yo estaba entre 5 y con el post-credit, aunque no entendí, me llegó un poquito más, llenó un poquito más de entusiasmo el hecho de simplemente ver Spider-Man. Yo daría un 5.8. Antes era un 5, lo voy a dar un 0.8 adicional. Yo estoy en 5.5, o sea que... Es que es difícil dar una buena puntuación. Pero bueno, señores, la película, véanla por sí solos. Usted tenga su opinión, esta es nuestra opinión. Nosotros no somos críticos profesionales, somos fanáticos del cine igual como ustedes. Nos gustan estas historias y esperamos realmente un poquito más de la película, pero sí podemos decir que fue más entretenida que la primera, ya que no fuimos fanáticos de la primera. Así que, señores, gracias por ver este episodio, este non-spoiler / spoiler review, que es lo primero que hacemos. Síganos en Instagram, síganos en nuestra página, denle like, subscribe y nada, señores, nos vemos en el próximo episodio de Watchers Report. Gracias a todos.